Hola, soy Mariana Rossetti, rectora del Instituto Superior de Profesorado, doctor Joaquín Víctor González. Estamos acá iniciando un ciclo de discusión, de diálogo, de trabajo también, en el cual vamos a tratar temas referidos a la formación docente, a la educación en general, y en esta oportunidad nos está acompañando Gabriela Dicker, que no solo es una reconocida pedagoga, sino que ha trabajado en diferentes espacios. En este momento es rectora de una universidad muy importante, que ya nos contará seguramente. Y aprovecho para agradecerte, Gabriela, por estar acá. Y inicialmente un poco la idea de este encuentro es pensar un poco 22 años después de ese libro tan importante que fue para quienes nos dedicamos a la formación docente y además en el marco de lo que es la defensa de la educación pública, el pensar un poco qué es hoy la formación de maestros y de profesores y cuál sería la forma de pensar hoy una posible hoja de ruta. Es una pregunta difícil. Hace 22 años, cuando con Flavia Terilli escribimos ese libro sobre la formación de maestros y profesores, la Argentina pasaba por un momento de discusión particular en relación con la formación de docentes. Era plena discusión de la década del 90 sobre la formación de docentes. Y yo diría que había un punto de partida bien distinto del que es ahora. Recién se había tomado la decisión de transferir las instituciones formadoras del nivel nacional hacia las jurisdicciones provinciales. En el marco de ese proceso y retomando las discusiones internacionales, se empezaba a hablar de la necesidad de pasar a nivel universitario la formación. Esa era una discusión de los 90. Se contaba todavía con, yo diría, datos bastante poco sistematizados sobre la situación del sistema formador en la Argentina, y las políticas que se dirigieron al sistema fueron políticas tendientes fundamentalmente a evaluar, acreditar y regular las instituciones, básicamente a través de vías evaluativas, ¿no? Recordarás la Red Federal de Formación Docente, etc. Así que era un momento en el que recogía ese libro esas discusiones, trataba de ponerlas en perspectiva con la tradición histórica del sistema formador en la Argentina y con los debates del campo de la formación. Y creo que ahí también hay diferencias en relación con lo que son hoy los debates del campo de la formación. Algunos debates de los que están recogidos en ese libro evidentemente persisten. Aquí en el Joaquín deben seguir teniendo su expresión institucional, como los debates entre la formación disciplinar y la formación llamada general de un profesor. Esto en las universidades sigue siendo una discusión igual de actual, pero aparecen, creo yo, nuevos debates. Vuelve de alguna manera la discusión sobre la función de las universidades en la formación de docentes. Aquí en la Ciudad de Buenos Aires ha tenido una expresión particular o una resolución particular, digamos, esta discusión, pero también creo que hay una demanda sobre la formación de docentes que sí yo leo como completamente nueva, la de ocuparse menos, diría yo, hay menos requerimiento en relación con la formación académica, disciplinar, pedagógica de los docentes, y más empieza a volcarse una mirada sobre la formación en su posibilidad de formar docentes que conduzcan la educación emocional de sus alumnos. Aparecen nuevos paradigmas para pensar lo pedagógico y lo educativo, que van desde el cerebro hasta las pantallas, y aparecen los nuevos temas que nos pone el mundo contemporáneo, ¿no? La perspectiva de género en la formación de docentes hoy creo que atraviesa también esas discusiones. ¿Y vos tenés alguna hipótesis de aquellas cuestiones que continúan siendo todavía sin posibilidad quizás de abordarlo, no de definirlo, pero quizás de abordarlo, de verlo
trabajado de otra forma? ¿Pensás que hay algún motivo? Yo creo que hay varias cosas. Primero, hay problemas que subsisten, que no son, yo diría, originariamente los problemas, ni principalmente problemas del sistema formador, sino problemas del sistema educativo en general. Para hablar del sistema formador tenemos que mirar la educación en las escuelas, y es cierto que aunque en estas 2 décadas se ha ampliado mucho el acceso a la escolaridad básica, se han ampliado los años de escolaridad obligatoria en la Argentina, todavía tenemos mucho que pensar para resolver cómo garantizar el derecho a la educación y a una educación de calidad de toda nuestra población. Eso repercute en discusiones sobre la formación de docentes que son difíciles de dar. Yo creo que porque en parte hay tradiciones históricas que siguen teniendo su fuerza y traccionando la formación en su organización institucional, en las resoluciones de funcionamiento organizativo de las instituciones formadoras, hasta cuestiones más curriculares. Los bajos niveles de autonomía que todavía las jurisdicciones provinciales le asignan a las instituciones de formación de docentes, yo creo que conspira contra las posibilidades de que el sistema formador discuta de otro modo cómo encara la formación de docentes. Y la verdad es que la transferencia de las escuelas y el hecho de que hoy ya se haya consolidado en cada provincia su propio subsistema de formación de docentes, no vino acompañado ni de una mayor autonomía de las instituciones, ni de el sostenimiento presupuestario de la multiplicación de funciones de las instituciones. Las instituciones formadoras producen conocimiento, llevan adelante tareas que van mucho más allá de la formación de grado, que siguen sin ser reconocidas presupuestariamente en la mayor parte de las provincias, y que en contextos de ajuste fiscal como los que vivimos no tienen chance de ser reconocidas, por lo menos por un tiempo, ¿no? Sí, totalmente. Y vos sabés que el tema de la autonomía es un tema que a mí me preocupa y me ocupa particularmente. ¿Qué pensás vos en relación a eso? ¿Cómo entendés vos la autonomía o qué vinculaciones se podrían hacer en relación a los institutos de formación docente? Si vos tenés que pensar los institutos de formación docente en el marco de la autonomía, ¿cómo la pensás? Yo pienso la autonomía, si se quiere, en un sentido un poco distinto a como se la ha pensado en la tradición universitaria. En la Argentina. Creo que en el sentido más literal, las instituciones superiores sí tienen que tener la posibilidad de darse a sí mismas sus propias normas, que es de lo que se trata la autonomía, pero tiene que poder ser pensada en articulación con un sistema que de conjunto tiene que garantizar una cierta tarea. Creo que la experiencia universitaria nos debería ya prevenir sobre algunos efectos no deseados de ciertas interpretaciones liberales de la autonomía de las instituciones educativas, que a veces derivan en tomar decisiones, abrir carreras, sostener ciertas actividades con absoluta independencia de si esto es necesario, pertinente o no en el marco del sistema educativo del que forman parte. Pero está claro que las instituciones formadoras se reconocen parte del sistema educativo, y también está claro que hemos reconocido desde hace ya muchísimas décadas en la Argentina que son instituciones de nivel superior de formación de profesionales, donde se produce además un conocimiento, y que esto les tiene que poder permitir llevar autónomamente algunas discusiones y algunas decisiones. Sigo pensando que los límites de esa autonomía tienen que ver con el modo en el que en el conjunto del sistema se logran articular políticas que tengan que ver con los derechos del conjunto, ¿no? Sí, sí. Y cómo se limita lo que en las instituciones es muchas veces pura demanda interna, claro, que no está respondiendo a ninguna necesidad social, a ningún requerimiento de lo que yo llamo el derecho colectivo a la educación superior, sino simplemente una demanda interna de los que ya estamos en las instituciones. Creo que
Esa es la distorsión, si se quiere, o la versión más liberal de la autonomía que debiéramos evitar, pero no se puede pensar que una institución superior que forma profesionales tenga tan bajos márgenes de decisión autónoma sobre su vida académica, por ejemplo. Sí, yo a veces en realidad estoy convencida que todavía no se cree que dentro de los institutos de formación docente se produce conocimiento, claro. Inclusive que los docentes producimos conocimiento. Eso es algo que quizás se arrastra también de ciertas tradiciones de cómo se piensa, ¿no? La formación docente y el lugar del docente, que cada vez se fue desacreditando más a medida que, sobre todo en los 90, que es cuando tiene también un poco de anclaje el libro, así que a mí me gratifica escuchar esta cuestión de que hay producción de conocimiento y que eso debe ser reconocido y valorado. En relación a la autonomía, coincido plenamente con lo que acabas de decir y me venía la idea de los cambios curriculares que vienen sucediendo desde el 2002 en la ciudad de Buenos Aires, en donde tuvimos por primera vez en el 2002 tener que sentarnos a pensar sobre los planes de estudio en la formación docente y que se armaron una forma nueva de cajas curriculares basadas en los trayectos formativos. Posteriormente, en el 2015, en Ciudad de Buenos Aires se lleva a cabo un diseño único jurisdiccional en donde por primera vez se sentaron las instituciones del sector privado y del sector público a armar una caja común de contenidos. El año pasado sale lo de la UNICAD y este año ahora tenemos una nueva unidad en la cual 6 de los institutos de formación docente pasamos a depender, una unidad de coordinación de formación docente. La pregunta sería, ¿vos cómo ves en estos años transitados desde este 2002 que se empezó con estas modificaciones, el avance sistemático sin instancias de ver qué pasó quizás con el primero, con el primer cambio, cuál fue el impacto, cómo se repensó la formación docente, qué pasó con esto de lo disciplinar, la práctica, lo metodológico, es decir, todas estas cuestiones que entiendo que no sucedieron. Entonces, ¿hasta cuánto se puede naturalizar el cambio como una forma de gestión permanente? Yo creo que ahí hay varias cosas en el problema que vos planteás. Una, diría, es constitutiva de cierta forma de hacer política educativa, que es hacerla en ausencia de cualquier reflexión más o menos seria sobre dos cosas. Una es las cosas que efectivamente se hicieron y cuáles han sido sus efectos, y la otra, que es una reflexión que está más ausente todavía, y es ¿por qué no se hicieron algunas cosas que parece obvio que hay que hacer? ¿No? Yo en general, cuando un funcionario me dice, bueno, es evidente, yo ahora voy a empezar ya, a partir de mañana va a pasar tal cosa, siempre le digo, detenete a pensar o indagá, ¿por qué a nadie se le ocurrió antes que a vos? ¿Sí? Se trata de una intervención tan evidente. La otra es que sí, también hay algo que creo yo viene caracterizando a las políticas educativas de este sector político que nos gobierna en este momento, y es que son, por un lado, yo diría definitivamente erráticas, y por otro, en buena parte de los casos, empiezan y terminan en los medios de comunicación, con sus anuncios en los medios de comunicación. No podemos olvidar que en este país hace menos de 3 años estábamos discutiendo un plan decenal de educación que iba a ser el primer planeamiento estratégico de la educación argentina, que se denominó Plan Maestro, que fue anunciado en 2 oportunidades, nada menos que por el presidente de la Nación, bajo la forma de un proyecto de ley, diciendo que iba a ser un proyecto de ley, y que a esta altura, a menos de 3 años, nadie se acuerda que existió. Sí, totalmente. Entonces, hay muchos de esos anuncios que producen
el impacto que estaban llamados a producir o para el cual se hicieron, que es un impacto que para vos y para mí, que vivimos en las instituciones y gobernamos instituciones, nos resulta realmente extraño, pero que terminaron ahí. Después sí, hay otros cambios que van desde los cambios curriculares a los cambios en las formas de gestión, en este caso en la Ciudad de Buenos Aires, de la formación docente, que uno podría decir que tratan de atender de una manera errática, por cierto, a problemas que subsisten en el sistema formador. Porque también es bastante evidente, y podríamos usar muchos indicadores para pensar esto, que a pesar de, desde el 2002 y desde antes incluso, haberse implementado diversas políticas por diversas vías, algunos problemas siguen subsistiendo. Entonces también podríamos pensar que la entrada por distintos lugares será un problema de coordinación de políticas, como lo que intentarán hacer ahora, o será un problema curricular. En la versión benevolente del asunto puede tener que ver con esto, ¿no? Y en esto que vos estabas planteando, ¿cómo vos considerás que la universidad es una solución para estas cuestiones que hacen en parte a cuestiones estructurales de la formación docente? Mira, creo que es una pregunta que por supuesto no tiene una respuesta en abstracto, pero cuando uno mira las experiencias y mira la tradición en la Argentina, diría que definitivamente no hay razón para suponer que o bien pasar al nivel universitario las instituciones formadoras existentes, o bien trasladar la responsabilidad de la formación docente a las universidades existentes, vaya a resolver los problemas que nos preocupan de la formación docente. En parte porque en los niveles inicial y primario el sistema universitario argentino carece prácticamente de tradición, son muy pocas las universidades que forman docentes para esos niveles o que han producido conocimiento en relación con esto, pero además porque no tiene que ver ni con la cultura institucional ni con el nivel de formación los problemas que nos preocupan de la formación docente. Yo diría que el principal problema y la pregunta que sigue siendo para mí todavía la pregunta del millón de la formación de docentes es cómo formamos un profesional capaz de llevar adelante una práctica muy compleja, absolutamente indeterminada, de manera tal que pueda sostener su actividad, además, en un periodo muy largo en el tiempo. Esa pregunta no hay razón para pensar que la vayan a resolver mejor las universidades que los institutos de formación. Pero además, si uno mira la tradición del normalismo y de los institutos superiores en la Argentina, estamos aquí en el Joaquín B. González, nada menos, realmente a mis ojos es o bien es de una absoluta ignorancia o de un absoluto irrespeto a una tradición sobre la que es imprescindible montar lo que siga a futuro de la historia de la formación de docentes. No puede pensarse una política desconociendo el sistema formador en la Argentina, en esta ciudad en particular, y pensando que todo va a mejorar si lo mandás a una universidad, o si creas una universidad como la UNICABA, ¿no? Una de las cosas que más cuesta en el marco, la verdad, de la sociedad es desmistificar un poco lo que se ha instalado, ¿no? Esta cuestión del ideario de la universidad y no ponerse a pensar, a detenerse si el formato de los institutos de formación docente está agotado, no está agotado, qué significó, en el marco de qué aparece como formato, surge, se piensa. Estas cuestiones pasaron totalmente inadvertidas en el debate y la verdad es muy difícil ir contra un mar, digamos, de aceite en el cual se instala lo que vos decías antes, ¿no? Los medios de comunicación generan un nivel de operación política que
tapa prácticamente a cualquier institución y sus posibilidades de organizarse, ¿no? Como para refutar esa idea. Sí, eso es cierto, pero también es cierto que, bueno, tendremos que encontrar formas más eficaces de comunicar algunas cosas, porque yo que no he participado en este momento, soy rectora de una universidad en el segundo cordón del conurbano bonaerense. No he participado, decía, del debate sobre la Unicaba, pero resultaba bastante evidente y bastante fácil de desarmar que no había ninguna relación visible para establecer entre los problemas que decían que tenía la formación, por ejemplo, la baja cantidad o la baja tasa de graduación o la baja cantidad de inscriptos incluso, con la decisión de entonces crear esta universidad. No hay razón para pensar que esta sola creación institucional va a mejorar ese problema. Y cuando la discusión viró hacia el lugar de esta nueva institución en el fortalecimiento, la formación de otros niveles, dirigida a los docentes de la ciudad de Buenos Aires, también aparece evidente que estamos en una ciudad que tiene cantidades de universidades ya existentes, entre otras la Universidad Pedagógica Nacional, recientemente creada, con lo cual tampoco había muchas razones para seguir sosteniendo la necesidad de ese proyecto, ¿no? También es cierto que lo que sí instalan, y ahí hay que trabajar mucho desde el propio sistema formador, es la idea de que el sistema formador no está dispuesto a revisar sus propias formas de organización, los problemas que tiene, etc. Y ese es un punto en el que creo que tenemos que trabajar, ¿no? ¿Y cuál crees que ese sería uno de los puntos para vos de mayor desafío de pensarse esas cuestiones? ¿Y qué otras cuestiones habría que son hoy para detenerse a pensar seriamente en la formación docente? Yo creo sí que hay un punto con la forma institucional del sistema formador, probablemente. Hemos pensado en los 90, cuando escribimos ese libro con Flavia Terigi, terminábamos, y nos habían echado del Ministerio de Educación en esa época, por coordinar un programa de transformación, se llamaba, de la formación docente, así de una manera un poco rimbombante, pero que había propuesto por primera vez la multiplicación de funciones de las instituciones formadoras y la generación de cargos docentes que pudieran llevar adelante esas funciones. La verdad es que al día de hoy tiendo a pensar que es el propio sistema, en todo caso, el que tiene que poder dar cumplimiento a esas funciones, que podríamos pensar en que tenemos un sistema muy extenso en cantidad de instituciones, y que todos hacemos lo mismo. Todas esas instituciones lo que ofrecen básicamente formación de grado. Sí. Y en realidad sabemos que hay muchas otras funciones para llevar adelante que me parece podrían, por ejemplo, pensar en cómo se distribuyen en el conjunto del sistema formador y no en cada institución en particular. Creo que también tenemos un problema todavía que resolver, que es en parte epistemológico y en parte político, de cómo se articula y se vuelve transferible y legítimo el conocimiento que producen las instituciones formadoras, bajo qué condiciones se produce ese conocimiento, con quién dialogan, y seguimos teniendo, insisto, que seguir pensando el problema de la formación para la práctica. Del 2007 para acá, la cuestión de la práctica se instala definitivamente como un hilo que debe conducir toda la formación, y sin embargo esto también ha dado lugar a versiones medio reduccionistas de qué quiere decir formar un docente para llevar adelante una práctica. En muchos casos se ha reducido a el contacto directo con las escuelas o con las situaciones de enseñanza, y me parece que todavía tenemos que agarrar el desafío de pensar y encontrar estrategias formativas y una pedagogía de la formación que ponga la práctica como eje, aún en las materias
más teóricas y más disciplinares en la formación de docentes. Pero creo que cuando esto se traduce en discusión curricular, a mi juicio, este tipo de discusiones se terminan empobreciendo, ¿no? Y la verdad que a esta altura, si discutiéramos por dónde habría que empezar, por dónde nos parece que habría que empezar a discutir los problemas del sistema formador, yo no diría el currículum como primera medida, ¿no? Pensaría más en las estrategias de formación que ponemos en juego y en todo caso sí, en qué perspectivas tienen que empezar a aparecer en la formación. Hablábamos al principio, la cuestión de género y las perspectivas de género son un tema que va a haber que pensar muy seriamente cómo incorporamos en la formación de docentes, ¿no? Sí, sí, sí. De hecho, muchos estudiantes que ya tienen incorporado el lenguaje inclusivo, claro, una forma de comunicarse. Claro. Y eso es algo en lo cual, una vez más, siempre nos encontramos hablando que la escuela va por un lado y la realidad va por otro. Nunca Tal llegamos cual. a compasar los tiempos, ¿no? Y en eso también pensaba en los tiempos políticos, los tiempos pedagógicos, los tiempos institucionales, cómo hacer. Es imposible prácticamente hacer confluir eso, ¿no? Pero bueno, es todo un desafío que siempre estamos atrás de acompasar esos tiempos. Y también vas a la pregunta, ¿es necesario hacerlos acompasar o no? No sé, es decir, sería... Yo creo que sí, es necesario hacer el intento por lo menos. Y ahí es donde la cuestión de la autonomía se vuelve una herramienta importante. ¿Por qué? Porque en el acompasamiento de esos tiempos, muchas veces lo que vuelve pesado la posibilidad de introducir cambios, de introducir innovaciones o discusiones en las instituciones, es que no dependen de la propia institución, ¿no? Igual siempre vamos a estar fatalmente desacompasados. Me gusta pensar la formación docente como una actividad que un poco debe sustraerse de la reflexión sobre lo contemporáneo. Muy fatalmente, a ver, me gustó esa idea, ¿cómo es? Tengo la impresión de que la formación docente bascula fundamentalmente entre un acumulado de conocimientos suficientemente codificados que tiene que traspasar a los futuros docentes y un futuro, una proyección de futuro de desempeño profesional muy largo. Entonces, si estamos formando hoy docentes que probablemente ejerzan su profesión durante 30 años y que dentro de 30 años quizá estén formando un chico de 15 que va a ser mayor de edad dentro de 40 o 50, el tiempo en el que estamos pensando la formación no es el del mundo contemporáneo exactamente, es el de ese acumulado del pasado y el de esa proyección a futuro que por otra parte no sabemos de qué está hecho, ¿no? Entonces, yo creo, el segmento del sistema educativo más tensado por su temporalidad y me parece que con serenidad tenemos también que, no diría rechazar, pero podemos tranquilamente postergar o discutir las críticas que se vuelcan sobre la formación docente porque no están mirando hoy lo que necesita la escuela. Hoy necesita maestros formados en pantallas y en tecnologías digitales, pero la verdad es que es casi irrelevante lo que hoy necesita. Ahí estás refutando uno de los argumentos centrales de creación de la UNICABA, que la formación docente no forma para el mundo de hoy. Claro. Ese era el argumento central. Claro, es que no formamos docentes para el mundo de hoy. Por supuesto, esto no significa... No, se entiende lo que estás diciendo, sí. Pero es casi irrelevante. Ese docente, imaginemos que estamos formando hoy en el uso de cierta tecnología digital, tiene que poder dentro de 30 años hacer no sabemos qué cosa, con qué tecnología, ni siquiera dónde. Ni siquiera sabemos si habrá escuelas. Entonces, creo que por el lugar que se entre, por el organizacional o por el curricular o por el lugar que se quiera entrar a la formación, no podemos perder de vista que es de corto plazo la mirada sobre lo que hoy
necesita saber un docente para enseñar hoy a un chico o a un adolescente en las escuelas, ¿no? Y me parece que eso también nos permitiría tener discusiones con más volumen, más interesantes incluso sobre los contenidos de la formación docente, ¿no? Menos instrumentales. Sí. Digamos que ese sería el corazón un poco, me parece, de la discusión. Bueno, y pensando justamente en esta idea de que hay que formar para ese futuro que uno sabe en realidad muy bien cómo es, ¿qué mensaje te gustaría darles? Te invito en realidad a que le des un mensaje a todas las jóvenes, los jóvenes y les jóvenes también, que eligen la formación docente como un proyecto de vida. Yo les diría que han elegido y se están metiendo probablemente en una de las profesiones más complejas de las sociedades modernas. Más complejas y más relevantes en el sentido de que tendrán como función de aquí y por muchas décadas, por muchos años, seguramente la de recibir a los que llegan a este mundo. Ser docente no es otra cosa finalmente que, como decía Antelo, ser un pasador de la cultura, alguien que intermedia con una herencia y que fundamentalmente hace lugar. Creo que en la hostilidad de estos tiempos, en la hostilidad de este mundo que califica a buena parte de su población como resto, como desperdicio, ser el que ejerce la profesión que tiene por responsabilidad social hacerle lugar a todos los que llegan a este mundo, convierte esta profesión en una profesión grandiosa y compleja. Bueno, muchísimas gracias, Gabriela. Un gusto haber conversado con vos y que hayas inaugurado este ciclo. Gracias a ustedes. Acompañar durante todo el año, así que bueno, un placer. Y desde ya el Joaquín está abierto para lo que necesites. Muchas gracias.